completamente despierto en mi cama, empezaba a escuchar murmullos sutiles que provenían de las esquinas de mi recámara. Eran voces apagadas, imposibles de entender, que repetían secuencias de palabras rítmicas una y otra vez. Solemos ver a los abuelos como el pilar de la familia, los ojos cansados que guardan sabiduría, las manos arrugadas que ofrecen protección y los relatos de un pasado que se sienten lejano y seguro. En teoría, el hogar de los abuelos debería ser el refugio más cálido del mundo. Pero ¿qué pasa cuando la vejez no trae paz, sino oscuridad? ¿Qué pasa cuando descubres que el pasado de tu propia sangre esconde cosas que la luz del día no podría soportar? Bienvenidos a un cuarto sin espejos. Esta noche nos lleva a mirar dentro de los retratos familiares, ahí donde las sonrisas de los viejos se vuelven las muecas de terror. Prepara una taza de café, asegúrate de que las puertas de tu casa están bien cerradas y dinos, ¿qué tan seguro estás de conocer el pasado de tu propia familia? Comenzamos. La casa del abuelo. Hay cosas en las familias de las que nadie quiere hablar abiertamente. Secretos que se van quedando ahí, guardados, hasta que uno crece y le da por andar averiguando. Yo me llamo Juan, y esto que les voy a contar tiene que ver con mi abuelo materno. De niño, yo casi no tenía relación con él. Vivía completamente solo en una casa bastante alejada de donde estábamos nosotros, en una zona de terrenos amplios y pocas construcciones. Mi mamá casi no lo mencionaba en las pláticas del diario. Pasaban 2 o 3 años enteros sin que lo viéramos. Cuando llegábamos a ir, el patrón siempre era el mismo. Nos bajábamos del carro, mi mamá entraba a hablar con él a solas en la sala durante unos 15 minutos, mientras a mí me dejaban esperando afuera en el patio. Luego salía ella, nos subíamos al carro y regresábamos a la casa sin decir una palabra. Yo notaba perfectamente que la relación entre ellos dos era fría, distante, como si cumplieran una obligación incómoda. Recuerdo una tarde, cuando yo tenía como unos 10 años, que me quedé jugando debajo de la mesa del comedor, mientras mi mamá platicaba en la cocina con uno de mis tíos. Pensaban que yo estaba distraído, pero alcancé a escuchar perfectamente cómo hablaban de mi abuelo. Mi tío decía que el viejo seguía haciendo cosas raras por las noches y que la gente del rumbo ya estaba murmurando. Decían que se negaba rotundamente a dejar esa casa, a pesar de que ya estaba muy viejo para vivir solo. Para mí, a esa edad, todo eso resultaba muy confuso. No entendía qué tipo de cosas raras podía hacer un anciano que casi ni se movía, pero la seriedad y el tono de voz bajo que usaban me hicieron darme cuenta de que había algo que me estaban ocultando a propósito. Años después, cuando cumplí los 15, la curiosidad me empezó a ganar. Ya no me conformaba con los silencios de mi mamá, así que empecé a preguntar directamente a los tíos cada vez que había una reunión. La respuesta general siempre era muy vaga. Se limitaban a decirme que el abuelo era un hombre muy extraño y que era mejor dejar las cosas en paz, hasta que un día, platicando en el patio con un tío lejano que venía de otra ciudad y no estaba tan metido en los pactos de silencio de la familia, me soltó la verdad de golpe. Me dijo, de una manera muy casual, que mi abuelo era un brujo y que esa era la verdadera razón por la cual la familia se había alejado de él desde hacía ya décadas. Me contó que la gente del pueblo sabía perfectamente que el viejo trabajaba con cosas oscuras dentro de su propiedad. Esa revelación me dejó obsesionado. Llegué a mi casa y encaré a mi mamá en la cocina. Le pregunté directamente si era cierto que mi abuelo hacía brujería. Ella se quedó helada frente a la estufa, lavando un plato. No lo negó, pero tampoco lo aceptó. Simplemente se dio la vuelta, me miró con los ojos muy abiertos y me ordenó que nunca volviera a tocar ese tema en la casa, si no quería buscarme un problema. Su reacción, en lugar de frenarme, terminó por confirmarme todo. Los meses siguieron pasando
pero la idea de saber qué era lo que realmente pasaba en esa casa no me salía de la cabeza. Quería ver por mis propios ojos qué era lo que tenía tan asustada a toda mi familia. Un sábado por la tarde, aprovechando que mis papás habían salido a un mandado largo, tomé la decisión de ir a buscarlo en contra de todo lo que me habían dicho. Agarré mi bicicleta y pedaleé casi durante una hora hasta llegar a su propiedad. La casa se veía descuidada, con la barra de tabique desgastada y maleza creciendo en los bordes. Dejé la bicicleta recargada en la entrada. Caminé hacia la puerta de madera pesada y toqué 3 veces. Tardó un par de minutos, pero finalmente la puerta se abrió. Ahí estaba mi abuelo. Era un hombre de unos 75 años, delgado, vestido con una camisa de franela normal y pantalones de vestir. Nuestra relación no era cercana, pero nos conocíamos perfectamente. Me miró fijamente durante unos segundos, sin mostrar sorpresa, y luego se hizo a un lado para dejarme entrar. La casa por dentro era sumamente austera. Había una mesa de madera con 2 sillas en el centro y una cocina pequeña al fondo. Nos sentamos en silencio. Pasaron como 10 minutos, donde ninguno de los dos decía nada. El único sonido era el tic-tac de un reloj de pared antiguo. El silencio se volvió tan denso que decidí soltar la pregunta de golpe. Le dije que andaban diciendo en la familia que él era brujo y quería saber si era verdad. El viejo ni siquiera se inmutó, no se enojó ni se rió. Simplemente clavó una mirada en la mía y me dijo, con voz muy seca, que yo no debería estar en ese lugar. Seguido, se levantó de la silla y me comentó que saldría un momento a la tienda de la esquina para usar el teléfono público y hablarle a mi mamá para que pasara por mí. En cuanto escuché que la puerta principal se cerraba, me quedé completamente solo. La adrenalina se activó. Sabía que tenía pocos minutos antes de que él regresara. Me levanté de la silla y empecé a revisar el lugar de manera rápida pero minuciosa. Pasé por la cocina y por la recámara pequeña. Y un ropero, pero todo se veía normal, como la casa de cualquier anciano. Caminé entonces hasta el fondo de la construcción, siguiendo un pasillo estrecho que no tenía ventanas. Al final del pasillo, encontré una última puerta de madera oscura, que estaba cerrada con un candado pequeño. Me acerqué y noté que la madera estaba vieja, dejando una rendija vertical de un par de milímetros entre la puerta y el marco. Me pegué a la madera y forcé la vista para mirar a través de la rendija. Al principio tardé en distinguir las formas porque el cuarto estaba a oscuras, pero la luz que se filtraba por unas rendijas del techo me permitió ver el centro de la habitación. Había una mesa rectangular larga cubierta con una tela oscura. Encima de la mesa se alcanzaban ver hileras de velas derretidas, gruesas, acomodadas en semicírculo. En medio de las velas, alineadas de manera muy precisa, había decenas de fotografías familiares. Pude distinguir claramente una foto de mi mamá cuando era joven, otra de mis tíos, y en el centro de todas, una fotografía mía de cuando iba a la primaria. Alrededor de las imágenes había montones de tierra acomodados en círculos perfectos y manojos de hierbas secas atadas con hilos negros. Estaba tan concentrado de ver los detalles de mi propia fotografía que no escuché los pasos en el pasillo. De repente, una mano me tocó el hombro firmemente. Di un salto del susto y me di la vuelta. Era mi abuelo. Ya había regresado de la tienda. No tenía expresión de enojo en el rostro. Su mirada seguía siendo plana, completamente neutra. Me miró fijamente a los ojos. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón. Sacó una llave pequeña y abrió el candado de la puerta. Luego empujó la madera hacia adentro, permitiendo que la luz del pasillo entrara de lleno al cuarto. Y me dijo con un tono de voz muy bajo: si esto es lo que viniste a buscar, esto es lo que vas a ver. Me quedé parado en el umbral, incapaz de retroceder o de apartar la vista. Con la puerta completamente abierta, el detalle del altar se volvió absoluto. Las velas no estaban encendidas, pero la cera se había esparcido por toda la superficie de la mesa, cubriendo los bordes de las fotografías, como si las estuviera pegando al mueble. Pude observar minuciosamente la foto donde salía yo de niño. La imagen tenía pequeños dobleces en las esquinas y estaba atravesada justo en la parte del pecho por un alfiler largo de cabeza negra. El piso del cuarto no era de cemento como el resto de la casa.
sino de tierra compactada. Sobre esa tierra había trazadas líneas geométricas muy finas que conectaban las patas de la mesa con las 4 esquinas de la habitación. El abuelo no hizo ningún ademán extraño, no pronunció rezos ni me tocó. Simplemente se quedó parado ahí, a mi lado, obligándome a observar fijamente el arreglo durante varios minutos, en un silencio total. Poco después se escuchó el claxon del carro de mi mamá, afuera de la propiedad. El viejo caminó hacia la entrada sin decir nada más, cerrando la puerta del cuarto oscuro detrás de nosotros. Me subí al carro en silencio. Mi mamá venía furiosa, regañándome durante todo el camino por haber ido a ese lugar. Pero yo no procesaba sus palabras. Mi mente se había quedado fija en la imagen de mi fotografía con el alfiler negro. Las cosas se pusieron verdaderamente difíciles esa misma noche, cuando intenté dormir. En cuanto cerré los ojos, empecé a tener sueños sumamente lúcidos, secuencias continuas donde caminaba por los pasillos oscuros que no terminaban nunca, escuchando el sonido de tierra cayendo al suelo de manera constante. A los pocos días, los fenómenos se trasladaron a la vigilia. Ya no necesitaba estar dormido para experimentar cosas extrañas. A mitad de la noche, estando completamente despierto en mi cama, empezaba a escuchar murmullos sutiles que provenían de las esquinas de mi recámara. Eran voces apagadas, imposibles de entender, que repetían secuencias de palabras rítmicas una y otra vez. El insomnio se volvió crónico. Pasaba las noches en vela, sintiendo una presencia constante al pie de mi cama, una sombra densa que parecía observar cada uno de mis movimientos. Durante el día me sentía aturdido, incapaz de concentrarme en la escuela, con la certeza absurda de que el orden lógico de las cosas se estaban rompiendo a mi alrededor. Llegué a pensar que me estaba volviendo loco debido a la falta de sueño, pero los murmullos se volvían cada vez más nítidos y frecuentes con el paso de las semanas. Esa desesperación de no poder descansar ni encontrar tranquilidad en ningún lado duró casi 3 meses, hasta que una madrugada la situación se volvió insoportable. Las voces ya no eran murmullos lejanos, se escuchaban claras, pronunciando mi nombre con una insistencia que me taladraba la cabeza. Sentí un impulso interno muy fuerte, una necesidad biológica que no respondía a la razón, que me obligaba a salir de la casa. Sin pensarlo mucho, me levanté de la cama, me vestí y salí a la calle en la madrugada para buscar nuevamente al abuelo. Sabía perfectamente que él era el único que entendía lo que me estaba pasando. Lo que ocurrió en esa segunda visita, los detalles de la conversación que tuvimos y lo que me mostró esa noche es algo de lo que no voy a dar detalle a nadie. Solo les puedo decir que las voces finalmente se calmaron y que ahora entiendo perfectamente el motivo por el cual mi abuelo nunca quiso dejar esa casa. A partir de ese día, mi vida tomó un rumbo completamente diferente. Asumí la responsabilidad de lo que encontré y solo les diré que yo voy a continuar exactamente con lo que mi abuelo comenzó. El secreto del abuelo. Yo creo que todas las familias tienen dinámicas raras que uno da por sentadas cuando está chico. Mi familia siempre fue muy unida, de esos grupos grandes que se juntan los domingos para hacer carne asada, donde van los tíos, los primos, los abuelos y todo el mundo platica y se lleva bien. Sin embargo, conforme fui creciendo, me empecé a dar cuenta de un detalle que no cuadraba. Mi abuelo, que antes iba a todas las reuniones, dejó de asistir de un momento a otro. Nosotros tampoco lo visitábamos en su casa. Era algo progresivo. Cada vez se volvió más raro verlo. Lo curioso era que las pocas veces que coincidíamos con él en algún cumpleaños muy importante, él se comportaba exactamente igual que siempre, muy tranquilo, platicador y dado no hacer avión a todos. Pero había un hueco ahí, algo que yo no sabía y que causaba un silencio incómodo entre mis papás. Un día le pregunté directamente a mi papá qué pasaba con el abuelo, que
porque ya no iba a la casa o porque no lo visitábamos en fin de semana. Mi papá no se puso nervioso ni nada. Solo me comentó que el abuelo andaba muy ocupado con unos asuntos de unos terrenos y que prefería la tranquilidad de su casa. A mí esa respuesta no terminó de convencerme. Así que un par de semanas después insistí y pedí permiso para ir a quedarme un fin de semana completo con él. Para mi sorpresa, mi papá dijo que no había ningún problema, que le iba a avisar para que me esperara. Mi papá me fue a dejar el viernes por la tarde a la casa del abuelo, que era una construcción de un solo piso, con un patio lleno de macetas y árboles frutales en las orillas de la ciudad. Las primeras 24 horas transcurrieron sin ningún contratiempo. El abuelo me recibió de buena gana. Cenamos unos panes con café y nos pasamos la noche platicando en el comedor sobre la escuela y sobre las cosas que él hacía de joven. Todo parecía tan normal que me sentí un poco tonto por haber pensado mal. Lo único que me pareció un poco fuera de lugar ocurrió antes de irnos a dormir el viernes. El abuelo me acompañó al cuarto de huéspedes y antes de cerrar la puerta me señaló con el dedo del pasillo y me dijo en un tono muy serio, pero calmado, que por favor no fuera a entrar a su recámara bajo ninguna circunstancia, que a él le gustaba mantener su privacidad intacta. Yo le dije que sí, que no se preocupara, y me fui a acostar. El sábado por la tarde las cosas cambiaron. Cuando a eso de las 4, el abuelo me dijo que tenía que salir al centro a comprar unas cosas para la comida del domingo y unos medicamentos. Me pidió que me quedara en la casa, porque estaba esperando que pasaran a dejarle unos bultos de tierra y unas herramientas que había encargado para sus plantas. Necesitaba que alguien las recibiera y las dejara en el patio. Estuve caminando y me quedé solo. A los 10 minutos, un señor tocó la puerta de la entrada. Bajó las cosas de una camioneta, le firmó un papel y se retiró. Me quedé parado en la sala, con la casa en completo silencio y sin nada que hacer. Fue ahí donde la curiosidad me ganó. Caminé por el pasillo y me paré frente a la puerta de la recámara del abuelo. La puerta estaba entreabierta. Empujé la puerta despacio y entré. Al principio no vi nada raro. Era un cuarto común, con una cama bien tendida, un ropero y un escritorio de metal en la esquina. Pensé que el abuelo exageraba con lo de su privacidad. Sin embargo, cuando me acerqué al escritorio, noté una caja de madera oscura, del tamaño de una caja de zapatos, que tenía un tallado de líneas entrelazadas en la tapa. No tenía candado, solo un broche de metal simple. Estiré la mano, quité el broche y levanté la tapa para ver qué había dentro. El contenido de la caja no tenía ningún sentido para mí. Lo primero que vi fueron 3 fotografías pequeñas en blanco y negro, de personas que no conocía, todas tachadas con un marcador negro en la parte de los ojos. Al lado de las fotos había varios rollos de hierbas secas amarradas, con cordones de color rojo, y una decena de cabos de velas cortas, ya consumidas, llenas de polvo. En el fondo de la caja había una capa gruesa de algo que parecía ceniza gris, mezclada con pedazos diminutos de carbón. Estaba tocando el borde de una de las fotos cuando escuché el chirrido de la reja de la entrada de la casa, los pasos del abuelo en el patio. El corazón se me aceleró por completo. Cerré la tapa de un golpe, le puse el broche y salí corriendo del cuarto hacia la sala, sentándome en el sillón justo antes de que le abriera la puerta principal. El abuelo entró, me saludó y yo traté de actuar normal, pero sentí las manos sudorosas. La noche del sábado se volvió muy pesada. Cenamos temprano y me fui a mi cuarto. Pero no podía conciliar el sueño. Tenía la imagen de la caja en la mente y me sentía culpable por haber husmeado. Como a las 2 de la mañana me dio mucha sed, así que decidí salir a la cocina por un vaso de agua. Salí al pasillo descalzo para no hacer ruido. Toda la casa estaba a oscuras, solo iluminada por la luz de las lámparas de la calle que entraba muy tenuemente por las ventanas altas de la sala. Llegué a la cocina, me serví el agua de la jarra y me la tomé. Mientras dejaba el vaso en la barra, empecé a sentir una sensación extraña, esa incomodidad de sentir que alguien se está observando la espalda desde la penumbra. Me di la vuelta despacio para regresar al pasillo.
Al pasar junto al marco de la puerta de la sala, creí ver algo de reojo. Me detuve en seco. Miré hacia la esquina de la sala junto al ventanal grande. En la oscuridad se distinguía una silueta humana de pie, inmóvil. Conforme mis ojos se acostumbraron a la falta de luz, pude notar con total precisión que se trataba de una mujer. Era delgada, vestía una falda larga que arrastraba por el suelo y una blusa de manga larga de un color claro que se veía sucio. Lo que me congeló en el sitio fue su postura. Tenía los brazos caídos a los costados del cuerpo y la cabeza completamente ladeada hacia el hombro izquierdo, en un ángulo poco natural. Sus ojos estaban fijos en mí, abiertos por completos, reflejando el brillo pálido que entraba de la calle. Su boca estaba entreabierta, dejando ver los dientes apretados en una mueca fija. El pánico físico me dominó en un segundo. No pude gritar. Simplemente di un paso hacia atrás y luego corrí con todas mis fuerzas por el pasillo hacia mi recámara. Entré al cuarto y cerré la puerta de madera, pasando el cerrojo de metal inmediatamente. Me pegué contra la pared opuesta, respirando agitadamente. Apenas pasaron unos 3 segundos cuando escuché un golpe seco en la parte exterior de la puerta. Luego, comenzó un sonido continuo y rítmico. Eran uñas largas raspando la madera de arriba abajo, de manera lenta, generando un crujido molesto en el silencio de la noche. Me deslicé por la pared hasta sentarme en el piso de cemento. Me tapé las orejas con las manos y empecé a llorar de la pura desesperación de no saber qué estaba pasando. El raspado de las uñas continuó durante lo que parecieron 15 minutos eternos. De repente, el sonido cesó y se escucharon unos pasos pesados y lentos que venían desde el otro extremo del pasillo, acercándose a mi puerta. Alguien tocó 3 veces con los nudillos. Me quedé helado, conteniendo la respiración. Entonces escuché la voz de mi abuelo afuera. Me llamó por mi nombre, con un tono de voz firme pero muy bajo, pidiéndome que le abriera. Me levanté temblando, quité el cerrojo y abrí la puerta, un espacio mínimo. Allí estaba él, sosteniendo una vela encendida en la mano derecha. Tenía la cara pálida y me miraba fijamente. No aguanté más y le solté todo de golpe. Le conté que había visto una mujer en la sala, que me había seguido y que estaba raspando la puerta de mi cuarto. También, en medio del llanto, le confesé que en la tarde me había ganado la curiosidad y había entrado a su recámara a abrir la caja de madera del escritorio. En cuanto mencioné la caja, la expresión del abuelo cambió por completo. Su rostro se llenó de preocupación profunda. Se le marcaron las arrugas de la frente y apretó la mandíbula. No me regañó, ni levantó la voz. Se limitó a empujarme suavemente hacia adentro de la habitación. Me miró a los ojos y me ordenó que me quedara ahí adentro, que cerrara el cerrojo otra vez y que bajo ninguna circunstancia saliera hasta que el sol estuviera completamente arriba. Me prometió que no me pasaría nada si obedecía. Cerré la puerta y pasé el cerrojo como me dijo. No pude dormir en toda la noche. Me quedé pegado a la madera de la puerta, escuchando lo que pasaba fuera del pasillo. No sé con exactitud qué fue todo lo que ocurrió a esas horas, pero pasaron cosas extrañas. A través de la rendija inferior de la puerta, se alcanzaban a ver destellos parpadeantes de la luz de la vela que se movía de un lado a otro por el pasillo. También escuché la voz del abuelo de manera continua. No estaba rezando las oraciones comunes que yo conocía. Decía secuencias de palabras de forma pausada, en un tono monótono, y hacía pausas largas, como si estuviera entablando una plática con alguien que se encontraba parado frente a él, aunque nunca escuché otra voz responderle en voz alta. Al día siguiente, en cuanto la luz del sol iluminó por completo mi ventana, quité el cerrojo y salí al pasillo. La casa estaba completamente en silencio. Caminé hacia la cocina y encontré al abuelo sentado en una de las sillas del comedor. Se veía sumamente cansado, con unas ojeras moradas muy profundas, y las manos le temblaban ligeramente mientras sostenía una taza de café vacía. La casa ya se sentía normal, sin esa pesadez de la noche anterior. En cuanto me vio, se levantó despacio.
Caminó hacia mí y me tomó del brazo antes que yo pudiera decir algo sobre irme. Me miró con mucha seriedad y me dijo que nunca, por ningún motivo, debía volver a abrir esa caja de madera ni platicar con nadie de la familia lo que había visto, porque había cosas en este mundo que debían permanecer encerradas para que no saliera a buscar a los demás. A los pocos minutos llegó mi papá. Me subí de inmediato al carro y regresamos a la casa. Nunca les conté a mis papás lo que pasó esa noche, ni ellos me preguntaron nada. Pero desde ese fin de semana entendí por qué el abuelo prefería seguir viviendo aislado a las orillas de la ciudad. El abuelo falleció hace un año y la propiedad se quedó abandonada porque nadie de la familia quisiera reclamar las cosas ni limpiar el lugar. Yo sigo haciendo mi vida normal, trabajo y salgo con mis amigos, pero no he podido quitarme esa experiencia de la cabeza. No sé con precisión qué era lo que el abuelo guardaba en esa recámara, ni qué era esa figura en la sala. Solo tengo claro que cumplí mi promesa y que ese secreto se quedó guardado con él para siempre. Dicen que la sangre llama a la sangre, pero después de escuchar las historias de hoy, uno se pregunta qué tanto de esa oscuridad heredada corre también por nuestras venas. Las casas de los abuelos guardan recuerdos, sí, pero también guardan silencios, secretos sepultados bajo el polvo de los años, pactos que nunca debieron romperse y verdades tan pesadas que terminan por infestar las paredes que habitan. A veces, los monstruos más peligrosos no son los que se esconden debajo de la cama, sino los que te saludan con un abrazo en la cena de Navidad. Gracias a nuestra comunidad por abrir el baúl de sus peores recuerdos familiares y compartir estas desgarradoras historias con nosotros. Si tú también descubriste un secreto oscuro en tu familia o fuiste testigo de algo inexplicable en la casa de tus viejos, haznoslo saber. La oscuridad de este cuarto siempre tiene un espacio para una sombra más. Es hora de apagar las luces y dejar que el pasado descanse, si es que puede. Esto fue Un Cuarto Sin Espejos.